Buenos días, niñas y niños. Les mando el tema de amplificación y simplificación de fracciones para que lo puedan recordar. Este tema sí lo hemos podido desarrollar tranquilamente, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno recordarlo. Primero tenemos la amplificación de fracciones. Nos dice que para amplificar una fracción se debe multiplicar el numerador y denominador por un mismo número natural, pero que no sea el 1. Y esto es para obtener otra fracción equivalente. Así como podemos ver en el ejemplo, vemos que 2/3 está siendo amplificado por 2. Y si multiplicamos el numerador con el por 2, vamos a tener 4. 2 por 2, 4. De la misma forma el denominador, 3 por 2, 6. Y si observamos los gráficos, nos vamos a dar cuenta que ocupan el mismo espacio. Por eso nos dice que es ampliar la fracción, pero para obtener una fracción equivalente. Va a seguir ocupando el mismo espacio, como podemos ver en el ejemplo. Asimismo, en el ejemplo 2, que tenemos 2/3, si lo amplificamos ahora por 4, va a seguir ocupando el mismo espacio. No es que estamos aumentando más enteros, sino en el mismo entero se va a amplificar simplemente la fracción. Si multiplicamos 2 por 4 va a ser 8. 3 por 4, 12. Ahora, podemos amplificar una fracción como nosotros queramos. Tenemos así 5/6 se lo va a amplificar por 3. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 5 por 3, 15. 6 por 3, 18. Tenemos ahí el segundo ejemplo, 7/9, que lo vamos a amplificar por 3 como nos indica. Entonces multiplicamos 7 por 3, 21. 9 por 3, 27. Ahora si queremos lo podemos amplificar por 6. Ahí tenemos el ejemplo. 4 por 6 multiplicamos el numerador por 6, va a ser 24. 10 por 6, 60. Podemos hacerlo en el siguiente ejemplo. 10 por 6, 60. 20 por 6, 120. Entonces lo que tenemos que recordar siempre es que si queremos amplificar la fracción, tiene que multiplicarse por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Ahora amplificamos por 8. 3 por 8, 24. 7 por 8, 56. Y lo mismo pasa en el siguiente ejemplo. 8 por 8, 64 y 9 por 8, 72. Entonces, de esa manera realizamos la amplificación de fracciones. Ahora vamos a ver la simplificación de fracciones, que es lo mismo, los mismos pasos, pero al contrario. Ya no vamos a multiplicar, ahora vamos a dividir. Entonces nos dice que simplificar una fracción es dividir el numerador y denominador por un mismo número natural que no sea el 1. Y es de igual forma para obtener una fracción equivalente. Tenemos aquí el ejemplo. Vemos 3/6 que ha sido simplificado a 1/2. Y si observamos, están ocupando el mismo espacio. Ahora, esto lo vamos a hacer a través de la división. Tenemos 3/6. Vamos a dividir tanto numerador como denominador entre 3. Y dividimos 3 dividido entre 3, 6 dividido entre 3, lo que nos va a dar la fracción 1/2. Realizamos los ejemplos. Tenemos aquí, simplificamos dividido entre 3, 6/9. 6 dividido entre 3 va a ser 2 y 9 dividido entre 3, 3. En la segunda columna simplificamos entre 4. 8 dividido entre 4 va a ser 2. Y 12 dividido entre 4, 3. Lo mismo en el siguiente ejemplo. 10 dividido entre 5, 2. Y 15 dividido entre 5, 3. Ahora, seguimos con fracción irreducible.
La fracción irreducible es cuando ya no se puede simplificar más. Por eso dice, se llama fracción irreducible a la fracción que no se puede simplificar más. Para esto debemos dividir el numerador y denominador por los números primos. 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Pueden ser más números primos, pero generalmente los que utilizamos son estos. Ahora, esto se debe hacer hasta que ya no se puede dividir más y siempre en el mismo orden. Siempre empezamos con 2, luego con 3, luego con 5, luego con 7, 11, 13 y así sucesivamente. Realizamos este ejemplo. Tenemos 6 doceavos. Lo queremos reducir a una fracción irreducible. Entonces vamos a empezar con el número primo número 2. Vamos a dividir tanto el 6 como el 12 entre 2. Algo muy importante es que tienen que recordar que siempre se divide con el mismo número, tanto numerador y denominador. No los podemos hacer aparte, ¿ya? En este caso dividimos 6 dividido entre 2, nos va a dar 3 y tachamos el 6. Y también dividimos el denominador. Como les decía, tienen que ser juntos. 12 dividido entre 2 a 6. Ahora vemos si el 3 podemos dividirlo entre 2. No se puede, ¿no es cierto? Por tanto, podemos ir al siguiente número primo, que es 3. Y así que dividimos. Dividir entre 3. Y por tanto, el denominador también tiene que dividirse entre 3. 3 dividido entre 3 va a ser 1 y tachamos el 3. Lo mismo pasa con el denominador. 6 dividido entre 3 va a ser 2 y tachamos el 6. Y ya no se puede reducir más. Tenemos un medio, lo que va a ser igual a un medio. Hacemos un ejemplo más. Tenemos 15 21avos. Vemos que ambos son números impares, por lo tanto no vamos a poder dividir entre 2. Cuando no se puede, saltamos al siguiente número primo, que va a ser 3. Como les decía, ambos tienen que dividirse por el mismo número. No se puede hacer aparte. A veces uno cae en ese error de dividir con un número aparte el numerador y con un número aparte el denominador. Eso no se debe realizar. Siempre se divide con el mismo número tanto el numerador como el denominador. En este caso dividimos 15 dividido entre 3 va a ser 5 y tachamos el 15. Ahora dividimos el 21 entre 3 y es a 7, tachamos el 21. Como ya no se puede reducir más, porque si dividimos 5 entre 7 no va a dar una división exacta. Entonces ahí se quedó nuestra fracción irreducible. Colocamos 5 séptimos. Entonces de esa manera se debe realizar una fracción irreducible. Ahora la tarea para esta actividad es realizar la página 144 del libro del año pasado. ¿Ya? Eso es todo, niños. Nos vemos.